Centenares de manchas salpican el litoral gallego. El fuel se extiende desde Pontevedra hasta la costa asturiana y está a punto de invadir la ría de Arousa, la zona marisquera más rica de Europa. ¿Qué está en peligro? La ría tiene 250 kilómetros cuadrados y 110 kilómetros de longitud. Y un primer dato: del mar dependen 28.000 empleos directos. Para que se hagan una idea, de la ría salen a faenar cada día 4.000 barcos. Forman la flota artesanal más grande del país. En ellos trabajan casi 11.000 pescadores. Cerca de tierra, mayoritariamente en el marisqueo a pie, trabajan 6.000 mariscadores. Esos datos convierten a la ría de Arousa en la mayor empresa de Galicia. Allí se produce más de la mitad del marisco de toda la región. El año pasado se cultivaron 33.000 toneladas de mejillón. El negocio del marisco les aporta cada año algo más de 1.000 millones de euros. Pues bien, 20 manchas de fuel amenazan esa ría, la zona marisquera, como decimos, más rica de Europa. Están esas manchas solo a 2 millas. Más de la mitad de la población depende de esa ría y por eso han salido a defenderla. María Tejeda está en Aguiño, justo en la boca de la ría de Arousa. María. Buenas tardes. Trabajarán día y noche si hace falta. Lo dicen los cientos de mejilloneros que desde el amanecer han echado a la mar sus embarcaciones para luchar contra las manchas de fuel que invaden la boca de la ría de Arousa. Muchos de estos mejilloneros continúan llegando de forma escalonada al puerto de Aguiño. Aquí depositan el combustible que han conseguido recoger en alta mar a través de una especie de espumaderas gigantes confeccionadas especialmente para hacer frente a los vertidos. Llegan con el corazón roto, impregnados de fuel de pies a cabeza, después de estar luchando toda la mañana para detener esa marea negra, pero con una satisfacción, la de que al menos el hidrocarburo que han recogido con el sudor de su frente no irá a parar a los bancos de marisco de los que depende el sustento de miles de familias. Situación de máxima alerta en la ría de Arousa. Ante la proximidad de cientos de pequeñas manchas de fuel atraídas hacia tierra por el viento del oeste, todos los marineros de la zona han salido hoy a la mar para recoger con sus propios aparejos el combustible. En total, más de 150 planeadoras y unos 50 mejilloneros que comenzaron a trabajar a primera hora de esta mañana. Esta es la imagen que ofrecía el puerto de Aguiño, justo en la boca de la ría, alrededor de las 9. Las embarcaciones recogían los contenedores y se preparaban para salir a trabajar. Estas pequeñas manchas, si entran aí, sacámoslas rápido, tal como están, porque dentro da ría pode se traballar mellor que aquí afora. Entón, estas sacámoslas ben. O que pasa é que se siguen vindo máis e ven mal tempo, entón sí que... Mar adentro, la coordinación entre todas las embarcaciones es absoluta. Se encuentran cercando la entrada a la ría desde la isla de Sálvora a la de Sagres. La densidad de las manchas y las buenas condiciones del mar les han facilitado la tarea. Esto es David contra Goliat. Los barcos grandes aún pueden hacer algo porque tienen las palas, las cucharas y son los que están sacando la mayor cantidad posible de fuel, pero es que es increíble lo que hay fuera. Es una impotencia y una rabia tan grande que no se puede contener. Cuando el riesgo es que el fuel alcance esta ría, la más rica en marisco del mundo, lo de menos es estropear los aparejos. Así que las cucharas con las que habitualmente recogen mejillones les han servido hoy para limpiar su medio de vida, el mar. Las planeadoras hacían lo propio con una especie de espumaderas gigantes con las que se evita coger demasiada agua. Tras llenar los tanques, las embarcaciones van regresando a este puerto de Aguiño, en A Coruña, donde hoy se está viviendo una jornada frenética. Cuando llegan a puerto, esa grúa que ven a mis espaldas va descargando los contenedores que a estas horas ya se acumulan en el muelle. En tan solo 3 horas, los cientos de marineros que hoy trabajan aquí han conseguido extraer más de 100 toneladas de crudo. A pesar del esfuerzo, estos marineros son conscientes de que el peligro no ha pasado. Una gran mancha se encuentra a tan solo 25 kilómetros de tierra. En ella trabaja un buque anticontaminación. Mientras ellos aportan todos sus medios para intentar recoger todas estas pequeñas bolsas, a lo que dedicarán todo el tiempo que sea necesario. Lo peor es que las previsiones de tiempo y del Instituto Hidrográfico no nos anuncian buenas noticias. Esta misma tarde el viento y las corrientes marinas podrían empezar a desplazar el vertido a la ría de Pontevedra. Las mariscadoras de Bueus se afanan a estas horas recogiendo el marisco antes de que llegue la mancha. Por tanto, María, el vertido podría llegar a las Rías Bajas en cualquier momento, ¿no? Así es, hemos estado en el Centro de Observación de Vilagarcía de Arousa, desde donde se coordinan las tareas de limpieza y se sigue atentamente la evolución de todas esas manchas. Y hemos sido testigos del momento en el que se daba la voz de alarma sobre una gran mancha de fuel a escasamente 4 millas de las Islas Ons, justo enfrente de la ría de Pontevedra. ¿Qué significa esto? Que el vertido se está desplazando cada vez más hacia el sur. Las Rías Baixas, por tanto, están en máxima alerta. Las mariscadoras, como decís, se han afanado en toda la mañana para recoger todo el marisco que pueden, por lo que pueda ocurrir. 901
842 oeste. ¿De qué tamaño? 5 por 1. Son las coordenadas de 3 nuevas manchas de fuel que ahora mismo rodean las inmediaciones de la ría de Arousa y Vigo. Acaban de recibirlas en el Centro de Control Marino de Vilaxoán, donde la actividad es incesante. La tensión de máxima alerta se palpa en el ambiente y es que los datos que llegan del mar son completamente desalentadores. Estaban localizando una a 4 millas que era como un campo de fútbol. Exactamente, un campo negro que se avista desde las Islas Ons. El combustible se acerca y en Bueu y Cangas el miedo atenaza a pescadores y mariscadoras que trabajan a destajo. Se nos ven para aquí, entonces morremos de fame porque hai moitas familias, moitas, que estamos vivindo desto. Ojalá non veña, que hai bastante mercancía e é unha pena dela. Viven con el terror en el cuerpo. Por eso en as Rías Baixas esta mañana han recogido 5 kilos de almejas y de berberecho, 2 más que lo habitual. Estamos viviendo en tensión, porque si viene, que si no viene. Llegamos aquí, aún nos dijeron, para la semana ya no venimos. Y para tratar de impedir precisamente eso, que el fuel entre en la costa, el Neuwerk, uno de los buques de limpieza marina de la Armada Alemana, este mediodía descargaba toneladas de carburante en el puerto de Vilagarcía. Nos vamos ahora más al norte, a la Costa da Morte. Silvia García está en Carnota, junto a la playa más larga de Galicia, teñida de negro. Pero allí también está la mayor piscifactoría de rodaballo del mundo. Silvia, ¿está afectada? Pues no, tenemos que decir que se ha librado. Y se puede decir que casi de milagro, porque si os fijáis, fijaros detrás de nosotros, aquí sí ha llegado el fuel. Carnota, cerca, muy cerca, y otras muchas calas salpicadas que están a pocos kilómetros de la piscifactoría. Pero los análisis son continuos y hay que decir que esa piscifactoría, de la que dependen muchas, cientos de personas, quizás la única que mantiene en pie la economía de una zona donde los pescadores no pueden salir, se ha librado. Sin embargo, nosotros os vamos a enseñar también nuestro paseo esta mañana por esas zonas donde no hubo tanta suerte. Juan es hijo de marinero. Hoy sale a pasear por su cala preferida, la de Panchés, pero esta mañana ha cambiado su paisaje. Este tramo es de unos 2 kilómetros o así, todo de calas como esta, y no hay ningún tipo de pista, es costa así, cerrada. Dificilísimo de limpiar. Muy difícil de limpiar. No. Juan continúa su paseo, esta vez por la playa más larga de Galicia, la de Carnota. Hoy le tocó la mala suerte de recibir la visita de La Mancha, y aquí están ya los vecinos trabajando. Aprovecho para venir ahora que la niña está en el cole. A echar una mano. Claro, echar una mano. Que por lo menos una semanita que colabore cada uno, pues podemos contribuir a que esto se limpie un poquillo más. Pero el mar ha respetado lo único que ahora mantiene en pie la economía de esta zona, la mayor piscifactoría de rodaballo del mundo. Y gracias al asunto de las tomas, que son captaciones en profundidad y bastante alejadas de la costa, por ahora nos hemos librado. Todo esto de momento está a salvo. Los gallegos esperan que España entera muestre su solidaridad comprando el producto gallego, especialmente en Navidades. Es otra forma de trabajar contra la mancha. Seguimos en Carnota, donde, como vemos, está lloviendo mucho. Silvia, tenemos ya resultados oficiales de la primera inmersión del submarino francés en el lugar donde se hundió el Prestige. Pues sí, tenemos resultados oficiales y la verdad es que entre tanto dato que nos preocupa es algo esperanzador. Ayer decíamos que los datos de ese submarino analizaban que no había agua en superficie ahí en la zona del Prestige. Pues bien, después de la primera inmersión se confirma. No está saliendo fuel de esos tanques, parece que se está solidificando el fuel, esa noticia que todos esperábamos, que no se produjera una nueva mancha. Si te parece, Olga, vamos a contemplar esas primeras imágenes del fondo del mar. Estas imágenes corresponden al Prestige en el fondo del mar. Están grabadas por las cámaras del submarino francés Nautil. Por ahora, los datos aportados por el batiscafo son esperanzadores. No se ha encontrado ningún escape de fuel procedente de los tanques del petrolero. Los 3 técnicos que viajan en el Nautil y en la tarde de ayer hicieron la primera inmersión pudieron observar el estado de las bodegas del buque. En su interior todavía está el crudo. La presión a la que está sometido y el frío, el agua está casi congelada, impide por ahora su fuga. Tras 5 horas de trabajo, tiempo máximo que el batiscafo puede estar sumergido, los submarinistas hicieron una primera valoración, aunque no llegaron a los 3.500 metros de profundidad a lo que está el Prestige. Todos los datos e imágenes son recogidos por un barco de apoyo, que los registra, valora y estudia inmediatamente. El Nautil, propiedad del Instituto Francés de Investigaciones para la Explotación del Mar, es la única y más moderna nave capacitada para el estudio de las profundidades. Puede sumergirse a 6.000 metros y su coste es de 700.000 euros por semana.
Las primeras investigaciones señalan que serán necesarias 8 inmersiones para conocer con exactitud si las dos partes en las que quedó partido el Prestige corren el peligro de moverse y expulsar el combustible que todavía tienen. En los despachos continúa el trabajo y se cierran acuerdos para que lleguen nuevas ayudas. Esta mañana el vicepresidente Mariano Rajoy se reunía con el director del Fondo Internacional para Daños por Hidrocarburos y de ese organismo podrían llegar hasta 150 millones de euros. Por otra parte, el gobierno pretende que las familias afectadas reciban las ayudas del Estado antes de las Navidades. El Fondo Internacional para la Contaminación de Hidrocarburos indemnizará los gastos de limpieza, la pérdida de beneficios y los daños ambientales. Es lo que su directora ha acordado esta mañana con Mariano Rajoy. Para agilizar los trámites se abrirá una oficina en La Coruña. Por otro lado, las ayudas prioritarias del Estado irán a quienes más directamente han sufrido con la catástrofe, tal y como ha explicado Jaume Matas en el primer café de Antena 3. Todos los ciudadanos, que estos sí son los que sufren, que están afectados, vean que inmediatamente, de forma inmediata, su situación personal, la de sus familias, la de estas Navidades, la económica, se resuelve. Las primeras 4.200 ayudas ya tienen fijado el plan de entrega. El día 14 los primeros afectados ya cobrarán y los que no puedan cobrar el día 14 cobrarán el día 28. Hace apenas una hora, nueva reunión en el Palacio de la Moncloa, en este caso la Comisión Interministerial para el Seguimiento de los Daños. Se trata de coordinar todos los trabajos junto a Mariano Rajoy, el delegado del Gobierno en Galicia, y 12 ministerios. Por otro lado, la Comisión Europea ha aprobado hoy una batería de medidas para que catástrofes como las del Prestige no vuelvan a suceder. Bruselas intensificará los controles y aumentará la vigilancia. Son barcos de alto riesgo con deficiencias importantes detectadas en sus últimas inspecciones, como el Prestige. De momento 66 ya están incluidos en la lista negra europea. La consecuencia, su veto absoluto en las aguas de toda la Unión. El fuel pesado, una de las sustancias más peligrosas, ya no podrá ser transportado en buques monocasco, como el Prestige. Tendrá que ser en barcos de máxima seguridad. Habrá más controles para que ninguno se salte el blindaje de los puertos europeos, como hizo el Prestige. Si aún así llega la catástrofe, habrá más ayudas y castigos más duros para los implicados, que se enfrentarán a sanciones de tipo penal. Es la batería de propuestas de la Comisión Europea, que advierte que el peligro sigue en el mar. Que hay otros barcos de estas características por ahí navegando. Y lo que hace falta es de una vez por todas acabar con esos riesgos, esas bombas ecológicas que están circulando por enfrente de nuestras costas. Bruselas dice que la tragedia del Prestige se podía haber evitado. El objetivo ahora es que nada similar vuelva a ocurrir. Por eso pide a los Estados miembros que pongan en vigor estas medidas a principios de año. Que sean efectivas cuanto antes para que no haya ningún otro Prestige. El Mar Egeo era uno de esos barcos basura. Hoy hace 10 años que en A Coruña pasó esto. A las 5 de la madrugada, un fuerte temporal había empujado al petrolero de bandera griega contra las rocas, a escasos 100 metros de la Torre de Hércules. Era el 3 de diciembre del año 92. El barco llevaba en sus bodegas 60.000 toneladas de crudo. Determinación. Lárgate del barco cuando puedas. No tomes ninguna determinación ni pongas en peligro tu vida. Lárgate del barco cuando puedas. Estalló y se partió en dos. El Mar Egeo estuvo ardiendo durante 30 horas. El humo cubrió toda la ciudad. El litoral sufrió un golpe durísimo del que aún no se había recuperado cuando ocurrió el desastre del Prestige. Les hablamos ahora de otro barco con mercancía peligrosa. 11 detenidos y 2,5 toneladas de cocaína. Es el resultado de una operación antidroga que concluía esta mañana en Gijón. La policía localizaba el alijo escondido bajo la cubierta de un buque panameño que había zarpado de Venezuela. El barco fue seguido por una patrullera. Estos son los fardos de cocaína de 50 kilos cada uno que esta mañana extraía la policía del buque de bandera panameña Romios. Su capitán, de nacionalidad alemana, y sus 10 tripulantes han sido detenidos y están siendo interrogados por la policía. Se está en estos momentos procediendo a toda la investigación. La operación sigue abierta. El buque había zarpado de Puerto Cabello, en Venezuela, y se dirigía hacia México. Oficialmente trasladaba o transportaba chatarra, pero es bien cierto que transportaba lo que todos sabemos. Sin saberlo, era seguido por una patrullera francesa. A las 8 de la mañana del domingo, de forma inesperada, el Romeo solicitó su atraque en el Musel, el puerto de Gijón, teóricamente para repostar combustible. Se le dio permiso y la policía entró en el barco con la excusa de realizar una inspección técnica de rutina.
En realidad se esperaba la orden de registro que debía cursar el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Policías de Oviedo, Gijón y Madrid, dotados de perros rastreadores, inspeccionaron el buque hasta altas horas de la madrugada sin encontrar nada. A primeras horas de esta mañana se reemprendía la búsqueda y se localizaban los más de 2.000 kilos de cocaína que transportaba el barco. Estaban en un doble fondo debajo de la cubierta y fue necesario utilizar un soplete para abrir un agujero y poder sacar la droga. Nos fijamos en el mal tiempo. Hay 5 comunidades en alerta. El viento, la lluvia y la nieve se reparten por Cataluña, Baleares, Euskadi, Navarra y Aragón. Son las calles de la localidad vizcaína de Erandio, inundadas. Pocos se atreven a coger sus vehículos y atravesar unas carreteras convertidas prácticamente en ríos. Lluvias de hasta 60 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas y las precipitaciones continuarán durante el día de hoy. Por si fuera poco, el río Asúa en Vizcaya se ha desbordado llegando incluso hasta las carreteras. También el viento ha hecho su aparición sobre todo en Cataluña y en Baleares. Llega a los 100 kilómetros por hora. En general es el noroeste peninsular el más afectado por el temporal. País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares se encuentran en alerta y hay previsión de fuertes nevadas sobre todo en Huesca, donde llegarán a los 10 centímetros de espesor en 24 horas y donde existe riesgo de aludes por encima de los 2.000 metros. El temporal nos está dejando también fuertes granizadas como esta, que sorprendía la pasada noche a los habitantes de Palma de Mallorca. Es Bagdad, 9 de la mañana. Un grupo de inspectores de Naciones Unidas se presenta por sorpresa en el Palacio de Al-Sayud, residencia presidencial de Saddam Hussein, uno de sus 8 palacios. Por primera vez desde que fueron expulsados en 1998, los inspectores son autorizados a entrar en uno de esos gigantescos complejos. En ellos, y según Estados Unidos, se esconden los laboratorios de armas químicas y bacteriológicas. Hasta hoy esos recintos han sido lugares inaccesibles. A la salida los inspectores no han hecho declaraciones, supuestamente ahí no han encontrado nada. Por su parte, el gobierno iraquí ha anunciado que entregará el informe sobre su arsenal el día 7 de diciembre, 24 horas antes del plazo previsto. Han sido solo 45 minutos, algo casi simbólico, pero una prueba de fuego para los iraquíes que tuvieron que tragarse su orgullo y colaborar en la inspección de lugares considerados eje de la soberanía nacional, los palacios de Saddam Hussein, por cuyas salas han paseado hoy los inspectores sin ninguna oposición. Más problemas encontraron en esta fábrica de misiles Al-Husseini, la versión moderna del Scud soviético. Misiles de los que solo queda este montón de chatarra y que, según denuncian los inspectores, pueden haber sido trasladados en las últimas horas. Ante esta situación, Bush advierte de nuevo. Cualquier retraso o engaño, ha dicho Bush, indicará que Saddam Hussein rechaza la paz. De hecho, el presidente norteamericano continúa preparando la guerra. Hoy mismo su subsecretario de Defensa está negociando con Turquía la utilización de sus bases para instalar a más de 100.000 soldados en previsión de una invasión terrestre de Irak. Por su parte, el Reino Unido también prepara su opinión pública para la guerra, y lo ha hecho desempolvando estas imágenes de los años 80 que ilustran su informe sobre la violación de derechos humanos en Irak. Imágenes en las que se ve a soldados iraquíes maltratando a desertores y prisioneros de la guerra contra Irán, o estas otras de las víctimas del bombardeo con gas mostaza de la población kurda. Imágenes que pueden volverse en su contra, ya que según Amnistía Internacional, las grandes potencias ya conocían estas violaciones en los años 80, pero cerraron sus ojos mientras Saddam Hussein les fue útil en su guerra contra Irán. Precisamente Al-Qaeda ha hecho un llamamiento a los países islámicos para que no apoyen a Occidente en una eventual guerra contra Irak. Lo hace a través de una página web islamista en la que ha reivindicado el doble atentado contra objetivos israelíes en Kenia. Firmado por la Oficina Política para la Guerra Santa, en el texto se hace un llamamiento a los musulmanes de África para que sigan los pasos de los héroes que acabaron con la vida de 13 personas en Mombasa. El mensaje también reconoce la implicación de la red de Osama Bin Laden en el atentado de Bali y promete más ataques contra cristianos y judíos. Aunque de momento no se ha confirmado la autenticidad de este mensaje, para los servicios secretos israelíes ya no quedan dudas. Israel asegura que se prepara para impedir ataques terroristas de grandes proporciones y también lo hace la industria armamentística del país. La empresa estatal Rafael, que se dedica a la investigación militar, ha desarrollado un sistema de defensa antimisiles para los aviones comerciales. Se trata de dotar a los aparatos de sensores que pueden detectar con gran rapidez la llegada de misiles y mediante rayos láser, que se activan automáticamente, desviar su recorrido.
En Venezuela, segundo día de huelga general, la oposición ha convertido el paro en indefinido para forzar al presidente Chávez a que convoque elecciones anticipadas. Con una gran cacerolada en las principales ciudades, los antichavistas anunciaron que seguirán adelante hasta que el país se paralice por falta de combustible y pidieron a las Fuerzas Armadas que se sumen a su causa. El gobierno asegura que el paro ha sido secundado solo por un 20% de la población. Hoy también abrirá por segundo día consecutivo un gran mercado popular con alimentos a mitad de precio para contrarrestar el cierre de los negocios. José María Aznar ha recibido esta mañana al presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela. La visita del Papa a España, prevista para la próxima primavera, ha sido uno de los temas de esta reunión que ha tenido lugar en el Palacio de la Moncloa. Una entrevista que ha servido también para expresar la satisfacción del Gobierno por el último documento aprobado por los obispos en el que condenaban el terrorismo de ETA y se oponían al independentismo propugnado por algunos nacionalistas. El Gobierno calificó en su día este documento como necesario, claro, muy conveniente y oportuno. Dentro de 50 años, el planeta tendrá 9.000 millones de habitantes, 3.000 millones más que ahora. Son cálculos del Fondo de Naciones Unidas para la Población Mundial. Respecto a España, la situación variará. Según ese informe de la ONU, nuestro país sufrirá un notable descenso demográfico, aunque esos datos chocan con las previsiones del Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística prevé que la población española a mediados de este siglo rondará los 41 millones de personas. Los datos de Naciones Unidas distan mucho de esta cifra, ya que la reduce a 31 millones, una diferencia de 10 millones de personas que radica en el factor de la inmigración. Naciones Unidas solo prevé la llegada a España de unos 30.000 inmigrantes cada año, mientras que los datos españoles cifran en 200.000 los nuevos extranjeros anuales. Es evidente que son diferentes las hipótesis que se están manejando de las que maneja la institución encargada de las estadísticas nacionales en España. Es una cuestión de revisar cuáles son las bases demográficas. El informe de la ONU destaca además que los países en desarrollo con menor tasa de fecundidad experimentan un crecimiento económico más rápido. La mala salud y el número de hijos aumentan en los países más pobres. Y lo peor de todo es que las mujeres en estas zonas tienen un riesgo de muerte durante el embarazo y parto 600 veces superior al que tienen las mujeres en los países desarrollados. Vamos ahora con un lamentable suceso que desgraciadamente tiende a repetirse con cierta frecuencia. Se ha encontrado muerta a una niña recién nacida en un vertedero del pueblo almeriense de Gádor. Cuando se la encontró, la pequeña aún conservaba el cordón umbilical. Tenía todavía el cordón umbilical y parte de la placenta. El cuerpo sin vida de este recién nacido, una niña, fue encontrado entre cientos de toneladas de residuos agrícolas. Una empleada de esta planta lo encontró mientras seleccionaba la basura. Todos siguen conmocionados por este macabro hallazgo. Posiblemente a lo mejor iba envuelta en alguna bolsa de plástico o algo de eso, pero como pasa por distintos procesos del reciclado, pues la bolsa desapareció y estaba en medio de toda la basura. La investigación para encontrar a sus padres y determinar la causa de la muerte ha comenzado ya. Se ve dificultada porque aunque esta planta está ubicada en la localidad de Gádor, a ella van a parar los residuos de toda la comarca. Dicen que viene, basura de varios lugares, ¿no? Y entonces pues no se sabe si la madre puede ser de aquí o puede ser de otro pueblo. Tengo un bebé y nada más que de pensarlo nada más, yo mirando la noticia y llorando porque me daba mucha pena. Si no lo quiere que me lo hubiera dado, oye, y ya está. De momento la investigación se centra en el estudio del forense, que ha determinado que según el estado que presentaba el cadáver, pudo haber sido abandonado el pasado fin de semana. Hoy es el Día Internacional del Discapacitado, fecha que ha aprovechado el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, para firmar un acuerdo con el comité que representa a los minusválidos, el CERMI, para potenciar la incorporación de los discapacitados en el mercado laboral. El Ejecutivo pretende que este colectivo alcance el pleno empleo a través de medidas que fomenten su contratación laboral. Entre otras, la creación de una agencia de colocación especializada, la inserción laboral en empresas convencionales y bonificaciones para los autónomos con discapacidad. En los últimos 4 años, 100.000 personas con algún tipo de discapacidad han sido contratadas a través de Oficina de Empleo. Para el ministro de Trabajo, este acuerdo supone un gran paso, aunque aún queda mucho por hacer. El avance es importante y no se nos escapa que tiene que ser mucho más importante en el futuro y que tenemos que seguir avanzando, para que todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad puedan, en la medida lógicamente de sus posibilidades,
aportar su contribución a la sociedad y alcanzar su pleno desarrollo personal a través de la realización de un trabajo. Han aprendido la lección. Para vivir hay que trabajar y ellos pueden. Su discapacidad nunca les ha impedido reconocer cómo y cuánto se les margina. En el mundo laboral no siempre son bien recibidos. Son y quieren ser tratados como cualquier ciudadano de a pie, con los mismos deberes y derechos, entre ellos el acceder a un puesto de trabajo. En nuestro país, de cada 100 discapacitados, a 68 aún no le han dado ninguna oportunidad laboral. Miguel, a sus 38 años, ya ha conseguido salir de ese gran grupo de hombres y mujeres que con discapacidades no han accedido aún a un puesto laboral que les haga sentirse útiles. No es lo mismo estar en casa, me imagino yo, haciendo puzzles para pasar el tiempo, que venir aquí, echar sus 8 horas. Ellos se sentirán muy útiles y en verdad son muy útiles. Lo dice su compañero, que ha visto a Miguel poniendo empeño en todo cuanto emprende. Viéndole moverse entre los surtidores, nadie podría afirmar que su discapacidad es una barrera. Nada le limita, solo a veces nota que no le miran con buenos ojos. Mira como un bicho raro, de arriba abajo, no te ponen una lupa porque vamos a poner... Todo se acostumbra a uno. Pero todos los 15 empleados disminuidos psíquicos que trabajan en esta gasolinera se sienten perfectamente capacitados para trabajar, como Daniel. La minusvalía no nos impide para trabajar. Y el jefe nos dice que hagamos esto y que hagamos lo otro y nosotros lo hacemos. ¿Tú te sientes un trabajador especial o un trabajador más? Un trabajador más. Aquí todos somos iguales. Daniel nunca hubiera soñado que llegaría a alquilar una casa y que se independizaría de sus padres. Ser disminuido no le hace diferente. Como él, todos sus compañeros han ganado en autosuficiencia y confianza, algo que incluso ve una clientela fiel a los buenos servicios. Pero además son rentables para quienes han apostado por formarles y contratarles. Han ganado mucho en muchas cosas que hemos apreciado a lo largo del tiempo, sobre todo en autoestima, que antes la tenían francamente perdida. Y a mí, como experiencia, es recomendable a todo empresario que quiera arriesgarse a nada, o sea, porque lo único que cuesta es un poco la formación. Ni Daniel ni Miguel están sobreprotegidos por sus superiores. Se les exige igual que a cualquier trabajador. Ellos lo saben y responden. En 20 segundos les vamos a mostrar cómo en los aeropuertos, además de las tarjetas de embarque, casi siempre acaban apareciendo también las tarjetas de crédito. No me ha venido dos. Presenta Factura Cero de Telefónica. Ahora para línea ADSL. Es él, lo tenemos. ¿Te imaginas no tener que pagar las cuotas de ADSL durante todo un año? O durante toda la vida. Pero tú lo sabías. Y ahora además el módem USB gratis. Telefónica. Tú puedes ser el siguiente. Uno viaja en avión, teóricamente, para ganar tiempo. Un tiempo que a veces se gasta en las horas de espera. Y cuando decimos se gasta, créannos, utilizamos el verbo apropiado. A veces se convierten en horas. En los aeropuertos las esperas han pasado a ser costumbre y eso crea hábitos. Cada uno lo combate a su manera. Pues mire, leer, tomar un vaso de agua y desesperarme algunas veces. ¿Por qué? Bueno, porque si tarda mucho, imagínese. Pues mirando cosas para comprar. ¿Y qué vas a comprar? ¿Me lo puedes decir? Sí, un calzoncillo. Aeropuerto de Barajas esta mañana. Desde hablar por el móvil a pintarse las uñas, todo vale. En este particular combate con el reloj, la mejor arma son las compras. Un 70% de los viajeros lo practica. Tiene muchas horas de espera en muchos casos para coger su avión, entonces la gente está nerviosa, comprando la gente está demostrado que se relaja. Pero hay también servicios sorpresas, como un buen maquillaje. Quieren estar guapas, quieren salir de viaje, quieren llegar al sitio que les espera a su familia, a su novio, quieren llegar pues espléndidas, ¿no? Y luego también pues es una manera maja de pasar el rato, ¿no? Por cierto, las nacionalidades marcan gustos y diferencias. Por ejemplo, los ingleses compran más bebida, los japoneses compran muchísima cosmética. Son diferentes comportamientos dentro del aeropuerto, aunque algunos en esto de matar el tiempo pierden alguna que otra cosa. Yo ni sé ya lo que estoy esperando, he perdido a mi mujer. ¿Ni la va a encontrar por las tiendas? Yo creo que sí, yo creo que sí, el único sitio donde se los encuentra, ¿verdad?